Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Vapor. Hoy vamos a empezar una serie nueva. Vamos a hablar del punto que casi todo el mundo da por supuesto y precisamente por eso es donde más errores se cometen. Vamos a hablar de qué significa realmente aportar vapor a proceso. Dicho así, puede sonar a algo básico, casi evidente, como si no hubiese mucho que discutir. Hay una caldera, hay una red de distribución, hay líneas de vapor, hay equipos de proceso y en teoría el calor llega. Pero la realidad industrial no funciona así. De hecho, muchas de las ineficiencias más caras de una planta nacen justo ahí, en creer que porque el vapor está disponible, el proceso ya debería comportarse bien. En pensar que la existencia de vapor en la línea garantiza transferencia térmica útil. En confundir presencia de utilidad con rendimiento real del sistema. Y no es lo mismo. Una planta puede tener la caldera funcionando bien, presión suficiente en la red, vapor llegando al equipo, una válvula abriendo correctamente sobre el papel y, aún así, estar calentando mal, consumiendo demasiado y operando con una estabilidad térmica mediocre. Y cuando eso pasa, aparece el autoengaño industrial. Producción dice que falta calor, mantenimiento sospecha de la válvula, ingeniería mira el intercambiador, operaciones toca consignas y alguien termina diciendo lo de siempre, aquí falta vapor. Y a veces falta, claro que sí, pero muchas otras veces no falta vapor. Lo que falta es otra cosa mucho más importante y mucho menos entendida. Falta transferencia térmica efectiva. Ese es el corazón del episodio de hoy. Porque aportar vapor a proceso no significa mover vapor desde la sala de calderas hasta un consumidor. Eso es solo distribución. Aportar vapor a proceso significa algo bastante más serio. Transformar energía térmica contenida en el vapor en calor útil, estable, controlable y repetible dentro de un proceso real. Y esa frase lo cambia todo, porque desde ese momento ya no basta con decir tenemos vapor. Hay que empezar a preguntarse cosas que de verdad importan. ¿Dónde está el condensado de ese vapor? ¿Con qué diferencia de temperatura está trabajando el equipo? ¿Está toda la superficie del intercambiador realmente disponible? ¿Se evacúa bien el condensado? ¿Hay aire o gases no condensables ocupando espacio donde debería haber transferencia? ¿El sistema funciona igual a plena carga que a carga parcial? ¿La planta está metiendo combustible en la caldera o realmente está convirtiendo esa energía en calor útil para el proceso? Porque una de las trampas más frecuentes en planta es reducir el problema del vapor a una cuestión de presión disponible. Como si la historia se acabara ahí. Como si la variable decisiva fuese cuántos bares hay en la línea y no cómo se está produciendo la cesión real del calor en el punto de uso. Y no, la presión importa, por supuesto, pero la presión por sí sola no garantiza rendimiento. Vamos a poner en orden. Cuando una planta dice vamos a aportar vapor a proceso, en realidad está diciendo que va a coger una utilidad centralizada, generada normalmente en una caldera, y la va a usar para calentar un fluido, un producto, un reactor, un depósito, una batería, un serpentín o un equipo cualquiera donde lo que importa no es que llegue una tubería caliente, sino que el proceso alcance una condición térmica concreta. Es decir, el objetivo no es mover vapor, el objetivo es entregar energía donde hace falta, con estabilidad, con control y con el menor castigo posible en consumo, operación y fiabilidad. Parece una matización menor, pero no lo es. Porque en el momento en que entiendes esto, separas varias cosas que en demasiadas conversaciones industriales aparecen mezcladas como si fueran lo mismo. Una cosa es la generación de vapor, otra la distribución, otra su presión, otra su temperatura de saturación y otra completamente distinta es el calor que realmente termina entrando en el proceso. Y ahí está el error de base de muchísimas instalaciones. Se habla de vapor, cuando en realidad habría que hablar de transferencia térmica. Se habla de presión, cuando en realidad habría que hablar de potencia térmica útil. Y se habla de caudal, cuando en realidad habría que hablar de cómo y dónde condensa el vapor, qué resistencia encuentra y si el condensado está abandonando o no la superficie del intercambiador. Porque el vapor no aporta valor por circular. Aporta valor cuando condensa donde debe, cede su calor y permite que el proceso funcione con consistencia. Esa es la diferencia entre una instalación que simplemente tiene vapor y una instalación que realmente sabe usarlo.
Y aquí merece la pena recordar por qué el vapor sigue siendo tan importante en la industria. No por tradición, no por costumbre, no por nostalgia tecnológica. Sigue siendo fundamental porque tiene varias ventajas muy poderosas. Puede transportar mucha energía desde un punto central. Puede distribuirse a múltiples consumidores. Durante la condensación trabaja a temperaturas relativamente constantes, lo cual es muy valioso en muchísimos procesos. Y sobre todo, tiene una característica que lo hace extraordinariamente eficaz como medio calefactor: el cambio de fase. Cuando el vapor condensa, libera una cantidad muy importante de calor latente, y eso permite transferencias térmicas muy intensas con superficies razonables, diseños industriales robustos y una gran capacidad de respuesta en muchos servicios. Porque el vapor no calienta bien por definición, calienta bien si el sistema está bien resuelto. Calienta bien si condensa de forma útil. Calienta bien si el salto térmico es suficiente. Calienta bien si la superficie está disponible. Calienta bien si el condensado sale adecuadamente. Calienta bien si el aire no se queda donde no debe. Calienta bien si el control acompaña al proceso en las distintas cargas reales. Dicho de otra forma, la ventaja del vapor no es automática, hay que merecerla técnicamente. Y aquí entramos en la parte que separa la conversación superficial de la conversación seria. Toda transferencia de calor real tiene resistencias. El calor no salta mágicamente del vapor al producto, tiene que atravesar barreras. Puede haber una resistencia del lado del vapor. La pared metálica del equipo introduce otra. El lado de proceso aporta la suya. Y además se suman resistencias como ensuciamientos, incrustaciones. Todo eso se resume en lo que conocemos como el coeficiente global de transferencia, el famoso valor U. Cuanto mejores sean las condiciones de intercambio, mayor será ese coeficiente global. Y aquí hay una idea crítica. El calor transferido no depende solo de que exista vapor, depende también de la superficie disponible y de la diferencia de temperatura efectiva a lo largo del equipo. Traducido al lenguaje de planta, no basta con decir tengo vapor a 8 bar. Hay que preguntarse a qué temperatura está condensando realmente, qué salto térmico útil queda respecto al proceso, cuánta área está operativa y qué resistencia está dominando en ese momento. Porque un equipo puede parecer perfecto sobre el papel y sin embargo comportarse mal cuando lo metes en una planta real, con arranques, cargas parciales, variaciones de producto, suciedad y control imperfecto. Y ahí es donde empieza la distancia entre teoría y operación. Uno de los errores de racionamiento más repetidos en la industria es este: si no calienta, subamos presión. Es un reflejo muy humano, tiene lógica aparente y además a veces genera una mejora visible, lo cual lo hace todavía más peligroso. Porque sí, cuando aumentas la presión de saturación, aumenta también la temperatura de condensación y con ello puede mejorar el salto térmico disponible. Eso es verdad, pero no confundamos una palanca posible con una solución universal. Si el problema dominante es una mala evacuación del condensado, subir presión no ataca la causa principal. Si el problema dominante es aire atrapado, tampoco. Si el problema dominante es una válvula mal dimensionada que vuelve loco el sistema en parcial, tampoco. Y si el lado de proceso tiene un mal reparto hidráulico, tampoco. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando subes presión sin entender antes el problema? En muchos casos, estás pagando más para seguir pensando mal. Y eso pasa más de lo que debería. Porque en planta existe una tendencia muy peligrosa a corregir con presión lo que en realidad son fallos de diseño, de control, de drenaje o de diagnóstico. Y aquí quiero detenerme un segundo porque esta idea merece quedarse grabada. Subir presión para tapar un mal intercambio es una forma cara de no pensar. No siempre claro, pero muchas veces sí. Por eso, cuando un proceso no alcanza temperatura, el primer reflejo no debería ser tocar la generación. El primer reflejo debería ser entender dónde se está rompiendo la cadena de transferencia. Vamos a imaginar una situación muy típica. Tienes una planta con capacidad suficiente de caldera. Sobre el papel no falta energía. El vapor llega al equipo. La presión parece razonable, pero un proceso determinado tarda demasiado en calentar. La consigna se alcanza tarde o no se alcanza del todo. El operador interviene, el consumo sube y empiezan las sospechas cruzadas. Desde fuera parece que el problema es falta de vapor, pero haces una revisión seria y descubres otra. Descubres que el equipo está acumulando condensado, que parte de la superficie que creías disponible en realidad no lo está, que la válvula hace movimientos bruscos porque trabaja en una zona
pobre de modulación. Que en carga parcial el sistema entra en una dinámica mucho peor que en nominal. Y que el problema no estaba en generar más vapor, sino en usar bien el vapor que ya tenías. El vapor puede estar presente sin que el intercambio térmico esté ocurriendo bien. Y esto no es una rareza, es una situación bastante habitual. De hecho, hay varios síntomas que suelen indicar que el problema no está en la caldera, sino en el punto de uso. Os pongo ejemplos: que el equipo tarde en arrancar, que la temperatura del proceso sí oscile, que hay ruido o golpes, que el retorno de condensado es errático, que la válvula de control pasa de casi cerrada a muy abierta. Cuando ves ese tipo de comportamientos, no estás ante un problema genérico de falta de vapor. Estás viendo un sistema que no está gobernando bien la transferencia. Y aquí aparece otro error habitual: culpar demasiado rápido al intercambiador. Hay plantas que dicen, ese equipo se ha quedado pequeño. Y puede ser, pero cuidado. Un intercambiador parcialmente inundado, con condensado mal evacuado o con aire atrapado, puede parecer un intercambiador insuficiente sin serlo realmente. Un equipo mal controlado puede parecer mal dimensionado. Se cambia un equipo, se sobredimensiona una válvula, se eleva la presión, se añade más superficie y el problema de fondo sigue vivo. En un sistema de vapor a proceso, el rendimiento real lo acaba imponiendo aquello que más penaliza la decisión de calor útil. Puede ser el salto térmico, puede ser el ensuciamiento, puede ser la condensación, puede ser el aire, puede ser la válvula, puede ser el lado de proceso, puede ser la carga parcial. Pero si no identificas esa limitación dominante, el resto es ruido. Y aquí es donde el tema deja de ser académico y empieza a costar dinero. Porque cuando una planta no convierte bien el vapor en calor útil, no solo pierde eficiencia térmica, pierde bastante más. Pierde tiempo de calentamiento, pierde estabilidad de proceso, pierde homogeneidad en producto, pierde confianza en la instrumentación, pierde horas de operaciones, pierde margen por sobreconsumo y a veces pierde capacidad productiva sin que ni siquiera haber cuantificado bien por qué. Esta es una de las grandes tragedias silenciosas del vapor industrial, que muchos problemas no se presentan como pérdidas energéticas evidentes, sino como problemas dispersos de operación, mantenimiento o calidad, cuando en realidad tienen un mismo origen térmico mal resuelto. Por eso, el enfoque correcto no es mirar solo la utilidad, es mirar el sistema completo. Cuando hablamos de aportar vapor a proceso, en realidad estamos hablando de una cadena. Y si una sola pieza falla, el resultado global se degrada. La cadena incluye como mínimo generación, distribución, entrada al equipo, modulación de caudal, condensación útil, evacuación de condensado, salida de gases no condensables y respuesta térmica del lado de proceso. Rompe una de esas piezas y ya no estás aprovechando la promesa del vapor. Estás simplemente consumiendo una utilidad con resultados mediocres. Y aquí quiero hacer una precisión importante, porque marca mucho la forma de pensar este tipo de instalaciones. Debería juzgarse por algo mucho más exigente y mucho más honesto. Por la capacidad real de entregar calor útil al proceso con estabilidad, seguridad y costes razonables. Obliga a preguntarse cuánto de ese vapor se está convirtiendo realmente en rendimiento de proceso. Obliga a dejar de hablar solo de bares y empezar a hablar de calor útil, área efectiva, control y drenaje. Y obliga también a asumir algo que en muchas plantas incomoda, que algunos problemas que se atribuyen a la generación nacen en realidad en el punto de uso. Y eso tiene una consecuencia práctica enorme. Cuando un sistema no calienta bien, el orden del diagnóstico importa. Primero hay que separar si estamos ante una falta real de disponibilidad de vapor o ante una mala transferencia en el punto de uso. Después hay que revisar si el vapor está condensado donde toca, si el salto térmico es suficiente y si el condensado sale. Luego hay que observar cómo responde la válvula, cómo se comporta el sistema a carga parcial y si hay síntomas de aire o inundación. Y solo entonces tiene sentido pensar si el equipo está verdaderamente mal dimensionado o si la generación es insuficiente, porque diagnosticar al revés sale caro. Y ahora sí podemos cerrar la idea central del episodio. Aportar vapor a proceso no es llevar una utilidad hasta un consumidor. Eso es solo el principio. Aportar vapor a proceso es convertir la energía del vapor en calor útil de forma estable, segura, repetible y gobernable. No basta con que haya vapor, tiene que haber condensación útil, diferencia de temperatura efectiva, superficie realmente disponible y evacuación correcta del condensado.
Y cuando eso falla, no siempre lo hace por falta de vapor. Porque una vez entendido esto, aparece la siguiente pregunta. Si lo que importa es transferir calor bien, no solo tener vapor disponible, entonces, ¿qué cambia de verdad entre intercambio indirecto e intercambio directo? ¿Y por qué esa decisión condiciona tanto el control, la calidad del proceso y la forma en que gestionamos el calor? Eso lo vamos a abrir en el siguiente episodio. Pero quédate con esta frase, porque resume todo lo de hoy. El vapor no aporta valor por llegar al equipo, aporta valor cuando se convierte en calor útil dentro del proceso. Todo lo demás es coste disfrazado de utilidad. Si este episodio te ha resonado, hay una buena señal. Probablemente has visto en planta algunos de estos errores más de una vez. Porque el problema no suele ser que el vapor no exista. El problema suele ser creer que por existir ya está todo hecho. Y no, ahí es precisamente donde empieza el trabajo serio. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde vamos a entrar en una decisión que muchas veces se toma demasiado rápido y se entiende demasiado poco. Intercambio directo frente a intercambio indirecto.